doctora Débora, en especial por la presentación por parte suya y por darme la oportunidad, al igual que el doctor Carlos Colmenares, y también pues, destacar la presencia del doctor Jairo Parra Quijano. Y un mensaje para los semilleros, que se vale soñar, se vale sembrar esa idea que le surge a uno cuando está sentado escuchando a nuestros maestros, a nuestros profesores, e incluso a los que hoy hemos compartido escenario en este Congreso Internacional de Derecho Procesal, y hoy, desafortunadamente, gracias a su oportunidad lo estoy logrando, y el mensaje para los estudiantes es que sí se puede salir adelante, sí se puede expresar las ideas en el ágora del entendimiento y del discurso. La ponencia que quiero presentarles es, como ya lo hemos anunciado, la argumentación basada en principios la cual dividiré en estos 3 puntos. Desde una aproximación de la teoría de los principios. 2, desde el desarrollo histórico que han tenido esto y su papel en el derecho y sobre todo en el derecho procesal. Y por último, la argumentación basada en principios en un caso aplicado, o al menos en el desarrollo de una institución de vital importancia y que hace parte de una de las innovaciones del Código General del Proceso. Me refiero a las medidas cautelares innominadas en el marco de los procesos declarativos. Hay que partir de una tensión inevitable en la teoría de la argumentación, y de la cual han surgido diferentes, o se han escrito miles de páginas para lograr llegar a esa decisión más justa. Y eso pues nos trae a colación esta doble cara de Jano que representa el derecho y que se ubica entre la seguridad jurídica, debe garantizárseles a los ciudadanos desde esa confianza legítima hacia las instituciones, pero también de dar cuenta de un criterio de corrección que oriente las decisiones de los operadores judiciales hacia el valor de la justicia. Abstrayendo lo más que se pueda el concepto de principios, podemos afirmar que son argumentos. Estos argumentos tienen como características ese ideal de corrección, esa figura que une a diferentes operadores jurídicos, como que han sido denominados operadores, opiniones acreditadas, que concurrentemente las trabajamos como principios generales del derecho, y al igual que la ley, que la jurisprudencia, son también argumentos, como lo diría el funcionalismo sistémico, que representan expectativas contrafácticas de comportamiento que regulan la decisión o la acción de resolver el caso por parte del juez. La diferencia entre estos que hemos denominado sistemas o fuentes formales del derecho, pues comparten esta misma esencia, argumentaciones, y su eficacia dependerá del reconocimiento institucional que tengan estos dentro del ordenamiento sistema jurídico. A pesar que, como lo veremos a continuación, esto en la actualidad se ha estado relativizando. Dentro del desarrollo histórico de los principios, desde la antigüedad, y recordemos que gran parte de la historia del derecho es la historia del justnaturalismo, pero dentro de estos también hay muchos cambios, pero podemos identificar 2 desarrollos, los primeros de ellos desde la antigüedad y la Edad Media, basados en principios de justicia, de ideales abstractos en búsqueda del bien. Incluso, ahí no está Aristóteles, pero nos hablaba también de la equidad, que va a jugar un papel muy importante en la argumentación basada en principios, como lo diría el mismo Aristóteles, haciendo alusión a la figura de la plomada del albañil que debe corregir y medir la ley en los abusos o aquellos casos donde la ley no puede dar una solución en particular.
Lo que va a diferenciar ese tránsito de la modernidad a la imagen tradicional del mundo va a ser abandonar el modelo de justicia anclado a las costumbres, a las virtudes y a las creencias religiosas para darle paso a un derecho fundamentado en la libertad como un valor intrínseco al sujeto o al ser humano. Y van a haber diferentes perspectivas de cómo abordar este derecho de libertad, primero desde un punto de vista negativo, con Hobbes, con Locke, luego con Rousseau, con Kant y con Hegel, desde un punto de vista reflexivo y hasta social, donde la libertad va a ser el eje central de la teoría de los derechos subjetivos. Y aquí es importante detenernos en esta relación entre derecho subjetivo y derecho objetivo, porque en el siglo XIX, tanto Savigny, Puchta y estas escuelas del siglo XIX toman como esencia ese pensamiento filosófico de Kant y de Hegel, y metan en la definición de relación subjetiva, de relación jurídica, que está compuesta por derecho subjetivo y deber jurídico. Estos derechos subjetivos nacen de la esencia del ser humano de expresar su voluntad de manera libre y autónoma, y que tiene su apoteosis en el derecho de dominio o en la propiedad privada. La tarea del derecho objetivo, es decir, del poder que crea las leyes, será el de reconocimiento de esos derechos de libertad, confeccionando un derecho objetivo que protege y que demarque los límites de esos derechos subjetivos. Sin embargo, esto va a tener un cambio, va a tener yo siempre digo un cambio sutil, pero que tiene consecuencias de efecto mariposa, y es, por ejemplo, la pérdida de fundamentación de los derechos subjetivos que se da en el marco del siglo XIX con Wittgenstein y que tiene su concreción en el dispositivismo normativista de Kelsen, y es que el cambio de fundamentación de derechos subjetivos se da en que se invierte la relación. Ya no es el derecho objetivo quien regula el derecho subjetivo, sino es el derecho objetivo quien me faculta para poseer o ser titular de un derecho subjetivo. Esto, como algunos ponentes hoy lo han recordado, tiene su máxima expresión, o como diría alguien, esa renuncia a la razón que representó ese cierre autopoyético del derecho o de la fundamentación de legitimidad de la ley por ser ley, sin evaluar incluso aspectos como la moralidad, la legitimidad política, pues nos llevó a ese instrumentalismo del derecho objetivo y de aceptar la tesis de que cualquier contenido pudiera llegar a ser derecho. Por eso es que desde la segunda mitad del siglo XX y ante esa catarsis que hace la humanidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, se retorna a una fundamentación de los derechos subjetivos, pero ahora entendidos como derechos fundamentales, porque no solamente van a integrar o van a representar un límite a la intervención del poder del Estado, sino que también impondrá un deber positivo del Estado de integrar al individuo a la sociedad. Al inicio de esta jornada veíamos el documental que nos presentó el doctor Martín, donde se hacía referencia al cuento de Kafka ante la ley, y es precisamente esto que retoma el nuevo paradigma de Estado social y democrático de derecho. Y es que con anterioridad nos decían, todos son iguales ante la ley, ahí tiene su puerta, pero usted mire a ver cómo entra. Incluso le podemos cerrar el paso a esa ley. Y así se presentó, y así este tipo de fundamentación derivó en que habían ciudadanos que no podían ejercer sus derechos porque sencillamente no tenían o propiedades que reclamar, o al acudir a la ley eran tratados de una manera igualitaria en relación o cuando se debían apoyar o integrar ese individuo con acciones en el reconocimiento de sus derechos y en algunos casos de la distribución de la riqueza. Por eso, los derechos fundamentales van a recoger
a través de ese criterio de corrección, la tesis que nos habla Robert Alexy como característica de los principios, y van a tratar de recoger o de integrar al individuo en la sociedad. La recepción de los principios en Colombia, pues en un inicio, digamos, como mayor referente, la 886 y sobre todo en la ley 53 en 1887, contemplaba o hacía referencia a los principios de derecho natural, a la doctrina constitucional, a las reglas generales del derecho, pero tenían, a pesar de ese reconocimiento de validez, tenían una eficacia reducida porque eran relegados a simplemente criterios hermenéuticos de interpretación donde debían aclarar las oscuridades de la ley. Incluso las reglas de la Constitución que reconocían derechos se aplicaban de un carácter, de carácter terciario a través de la figura de la analogía legis y de la analogía iuris, que me permitía hacer abstracción de estos, de todos los principios y la doctrina constitucional. Esto cambia con la Constitución de 1991, desde el artículo 4, cuando nos recuerda el carácter normativo de la Constitución y sobre todo de estos derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución en la parte dogmática y que están expresados a través de lo que vamos a las normas como las normas jurídicas de tipo principio, es decir, desde un carácter abierto. Adicional a esto, encontramos una referencia a los principios en el artículo 230 como parte del imperio de la ley y como principios generales del derecho. Esto nos lleva a la siguiente tipificación. Una cosa son los principios jurídicos, es decir, los que integran ese carácter general de la ley, están en la Constitución. Por otro lado, los principios generales del derecho que hacen parte de la costumbre, o como diría también Elbert Hart, que hacen parte de la praxis judicial o que son reconocidos por los operadores jurídicos, y en eso pues también hay un debate bastante interesante en teoría jurídica, porque, por ejemplo, Ronald Dworkin dice que los que los principios no necesitan ese reconocimiento institucional a partir de una regla de reconocimiento, una norma fundamental, como lo exige el dispositivismo. Otra, y es ahí donde se concreta esas ideas de la jurisprudencia de conceptos también del siglo XIX, que sistematizaba todos estos axiomas del derecho romano y los establecía con un carácter científico que debían ser la guía del legislador y la guía de los jueces para aclarar esas oscuridades de la ley o para complementar. Por último, las reglas generales del derecho están contenidas en la aplicación de lo que ya hablábamos anteriormente, de la aplicación de la analogía legis y la analogía iuris. Como les comentaba, hay un debate bastante interesante en la identificación de los principios. Aquí hay dos respuestas para darle a la pregunta de dónde encuentro, dónde identifico los principios. Desde el positivismo y desde la teoría de los sistemas de Talcott Parsons, se identifica un sistema jurídico cerrado que va a tener una puerta de entrada y de salida al entorno social. Esa puerta de entrada o input van a ser los sistemas de fuentes de derecho reconocidos por el mismo ordenamiento jurídico, y el output o la salida a través de las decisiones que se comunican no solamente a las partes, sino a toda la ciudadanía. Entonces, ¿será un argumento legítimo o será un principio válido para la argumentación siempre y cuando esté reconocido por alguno del sistema de fuentes de derecho de ese ordenamiento jurídico? Hoy en día, incluso las tendencias de la teoría jurídica inclinan a un sistema abierto, es decir, sin entorno, donde el juez tiene a su disposición una red de datos que puede utilizar, o una caja de herramientas, por así decirlo, que puede utilizar en cualquier momento para justificar de mejor manera su decisión. Incluso, fíjense que aquí ya se incluyen otro tipo
de argumentos que puede utilizar desde la deliberación ciudadana, la moral pública, los mecanismos de participación. Eso nos lleva a los 3 modelos del juez que nos habla François Oz y que coincidencialmente la doctora Diana nos recordaba uno de ellos, que dan cuenta de los diferentes paradigmas jurídicos. Por un lado, el juez Júpiter, propio del dispositivismo normativista, donde la norma encabeza el sistema jurídico y desde ahí va dictando la solución para los casos particulares. Por otro lado, y que es más propio de los sistemas del common law, pero que en las últimas décadas hemos visto la recepción de esta teoría de la jurisprudencia al derecho nacional, es el juez Hércules, que como lo ven ahí, está cumpliendo con ese trabajo de cargarse el mundo, en este caso sería de cargarse el sistema jurídico de todos los casos que le llegan para resolver y que a partir de la solución particular de cada uno de esos casos va armando, estructurando un principio, una teoría que explique de mejor manera los antecedentes que han tomado los jueces anteriores o ese mismo juez en principio de coherencia. Hoy en día se habla, como decía la doctora Diana, de un juez Hermes, que representa el mensajero de los dioses y que va de un lado a otro extrayendo los mejores argumentos que permitan ubicarse en ese punto medio que hablábamos al inicio para garantizar la seguridad jurídica y el ideal de corrección. Ya con este acercamiento a la teoría de los principios, pues nos podemos ir a clasificar, o hablando propiamente de los principios jurídicos, los diferentes tipos de reglas que podemos encontrar en la Constitución y que van a tener un reflejo en el ordenamiento legal. Y estos son las reglas, que es la proposición jurídica por excelencia, donde está basado o está compuesto por una estructura de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Su aplicación es de todo o nada, es decir, se aplica o se exceptúa y tiene un carácter deontológico de deber ser. Sin embargo, también encontramos los principios que tienen una estructura abierta, es decir, no nos presenta ese carácter cerrado de todo o nada de las reglas, y además un carácter específico, particular, es que esta nos presenta los medios adecuados o permitidos según la moral pública y constitucional de ese ordenamiento jurídico. Lo que lo va a diferenciar de los valores, porque los valores, a pesar que tienen una estructura abierta, estos contienen finalidades, metas, en muchos casos colectivas o directrices políticas. Manuel Atienza diferencia principios y valores englobándolos en la categoría de principios, pero los distingue como principio en estricto sentido, que es lo que yo aquí señalo como principio, y principios que contienen directrices políticas o económicas, que es lo que yo aquí señalo como valores. Dworkin señala que la racionalidad o la interpretación basada en valores debe dejarse al legislador, debido al contenido subjetivo en la interpretación de esas metas colectivas. Mientras que la argumentación basada en principios tiene que ser incorporada a las decisiones de los jueces al momento de solucionar los casos, porque aquí me establece es una obligación jurídica y esto pone a prueba el concepto tradicional de obligación jurídica propia de la estructura de las reglas, donde lo que no está prohibido está permitido y si no se encuentra o no se identifica en una regla en particular, pues es obligación del juez absolver. Aquí los principios, y esto incluso lo llega a tratar Kelsen en un comentario acerca de la técnica legislativa, al estar presentado con esta estructura abierta, hay más campo de decisión. Es decir, hablando de las obligaciones jurídicas, el juez está obligado también a revisar las obligaciones derivadas de esta estructura abierta, a pesar que no esté expresamente en las reglas de tipo de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Una fórmula de aplicación de estos principios, y aquí es donde el juez tiene que dar cuenta de
de diferentes argumentos que permitan materializar ese principio y esos derechos que contienen los principios a través de las medidas reconocidas por ese ordenamiento jurídico, y que en muchas ocasiones estos valores están atados a finalidades, perdón, estos principios están atados a finalidades o a valores, con la diferencia que los principios me señalan la garantía o el medio permitido para esto. Un ejemplo que siempre coloco para diferenciar racionalización de principios y valores es, por ejemplo, el valor justicia en el ámbito penal, donde una visión intuitiva de cualquier ciudadano es darle a cada cual lo suyo o castigar por un hecho, por una infracción que cometa, pero racionalizando conforme o bajo esa acción teleológica, lo más justificado es la efectividad. ¿Qué medio es más eficaz para llegar a ese fin? Y esto nos puede llevar a un instrumentalismo del fin justifica los medios. Mientras que si yo valoro y tengo en cuenta los principios, puedo buscar la finalidad de alcanzar justicia, pero a través del medio reconocido por el ordenamiento jurídico, a través del debido proceso, el principio de legalidad, de las formas propias de cada juicio, de la contradicción y demás. Solamente cuando cumplo con ese deber, por eso son de un carácter deontológico, he llegado a la materialización de ese fin propuesto por el valor. Sin embargo, y muchas veces sucede, que se encuentran principios encontrados o en conflictos. Frente a esto, hay dos posiciones muy interesantes. Una, la de Dworkin, que nos presenta el Balancing Theory o la teoría del balanceo, donde él no se atreve a presentar una estructura o una teoría general de la argumentación para resolver colisión entre principios, sino que lo deja a la particularidad del caso y a los momentos de interpretación preinterpretativa, interpretativa y postinterpretativa, que es cuando se emite la sentencia y se somete a crítica a partir de los mecanismos de impugnación o a través de la revisión del precedente judicial. Sin embargo, Robert Alexy sí presenta una teoría general para resolver la colisión de principios, y es lo que denomina teoría de ponderación. He querido ejemplarizar esta teoría de la ponderación con un caso aplicado al Código General del Proceso, en el cual nos señala los requisitos para el decreto de una medida cautelar innominada en los procesos declarativos. Como primer requisito, la legitimidad, que la persona acredite ser titular o la expectativa de ese derecho, la finalidad de la medida, que es lo que tradicionalmente se ha conocido como el periculum in mora, pero si hacemos abstracción, es la identificación de una finalidad o de lo que la Corte Constitucional ha denominado antes de razonabilidad, que consta de tres partes: identificación de una finalidad, dos, que la finalidad sea legítima o constitucional y legalmente reconocida, y tres, que se entre a verificar si esa finalidad no entra en conflicto con otros fines en el proceso. Aquí ya podemos ir delineando cuáles son los derechos que van a entrar en contradicción. Por un lado, la tutela judicial efectiva del solicitante, que argumenta el peligro en la demora y de la afectación que puede tener este en el derecho reclamado. Por otro lado, y eso será de naturaleza particular, pues entrará el derecho que se vería afectado por el decreto de la medida cautelar. Adicional a esto, se debe acreditar la apariencia de buen derecho, ese contenido mínimo de razonabilidad o, como se dice en penal, esa inferencia razonable que permita establecer que estamos ante una reclamación legítima y seria de ese derecho, para posteriormente entrar a analizar la proporcionalidad. Y aquí hay que hacer una crítica, porque la proporcionalidad no se trata de decir que la medida simplemente es idónea, necesaria y proporcional, o que toda solicitud que cumpla que cumpla la finalidad de la medida y la apariencia de buen derecho debe ser decretada per se.
sino que debe haber un análisis juicioso, y en eso los operadores jurídicos deben cuidarse al momento de motivar o argumentar este requisito. Es tan importante que tiene unos pasos muy particulares. Primero, la idoneidad, que es el análisis entre fines y medios. ¿Cuál es el fin que yo persigo? Que generalmente en el decreto de medidas cautelares está atado al peligro en la demora. ¿Y cuáles son los medios? Es decir, la decisión que yo voy a tomar para alcanzar ese fin de tutela judicial efectiva. Y ahí el juez puede ser bastante creativo. Puede tener en cuenta, o debe tener en cuenta la solicitada por la parte, pero también puede hacer uso y echar mano de diferentes medios que permitan alcanzar la finalidad escogida, que permitan la materialización de ese, o la protección de ese derecho. Aquí yo puedo, y este análisis debe hacerse desde un punto de vista ideal. Todavía no vamos a valorar si efectivamente se cumplirá o si tendrán algún obstáculo en su cumplimiento. Simplemente, ¿qué medidas puedo disponer para alcanzar ese fin? Medidas que no estén expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico. Ahora, cuando tengo las medidas idóneas, paso al subprincipio de necesidad, donde debo identificar, con referencia al principio número 2 o al derecho de la contraparte, cuáles de esas medidas resultan menos gravosas. Aquí es un análisis también de lo que el mismo Robert Alexy, incluso Rawls, ha denominado como un problema del acceso a derechos, y es cómo distribuir los derechos y las oportunidades. Para eso plantea la fórmula de Pareto, donde se debe reducir la intervención a la afectación de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el operador jurídico o el juez debe escoger cuál es la medida menos gravosa o que afecta los derechos del principio número 2. Cuando yo la tengo escogida, ahí solamente escojo una, ahora sí me voy a la proporcionalidad en estricto sentido, a lo que comúnmente se denomina sopesamiento de principios. Por un lado, el principio 1 desarrollado por la medida escogida como idónea y necesaria, y por el otro lado, el principio 2, que ha permitido escoger esa medida necesaria. ¿Qué es lo que qué es lo que se debe concentrar el juez en este punto? Y es justificar por qué un principio pesa más o es más importante que otro. Robert Alexy ha propuesto la fórmula del peso, que dejo de una vez claro, es una guía de la argumentación. Esto no es matematizar el derecho, sino que sirve como aspectos que el juez debe tener en cuenta, como por ejemplo el peso en concreto o el grado de afectación de ese principio, el grado de afectación del principio en carácter abstracto, es decir, en todo el ordenamiento jurídico. El peso en concreto lo valoro de acuerdo a los hechos del caso, y el peso abstracto de acuerdo a el peso o la importancia de ese principio en todo el derecho. Y por último, ahora sí, la seguridad de las premisas empíricas, y es qué tanto se va a afectar ese principio si yo decreto la medida cautelar o si me abstengo de hacerla. Para despejar estas variables, Alexy presenta un modelo de distribución geométrica, que es el desarrollo del principio de la equidad, es decir, otra fuente del derecho, donde la proporción geométrica, recordemos, es el principio de justicia distributiva, pues permite establecer un carácter, un grado de afectación de 1, 2 y 4. Eso es meramente indicativo. Esto, la fuerza del argumento se lo va a dar es cómo yo particularizo el peso en concreto o justifico que le doy más valor o menos valor al grado de afectación. Y de la misma manera, como una proporción geométrica desde la certeza, la plausibilidad o el carácter no eminentemente falso de la afectación de ese principio a partir de la medida escogida. El resultado de la fórmula pues dará lo siguiente. Si es mayor a 1, prevalecerá el principio 1 y por lo tanto decreto la medida cautelar. Si es menor a 1, prevalecerá el principio número 2
y me abstendré de decretarla, y si es igual a 1, es una particularidad, porque dice Alexis, hay un empate y por lo tanto debo complementar con las cargas de la argumentación y brindar otros argumentos adicionales. Esto no es para que el juez lo plasme expresamente en la sentencia. Mismo Alexis lo dice, esto es para que en sus apuntes o en sus notas pueda orientar o guiar su argumentación para que esta valoración del grado de afectación de la seguridad de las premisas empíricas la plasme en la decisión. Para finalizar, el llamado a los operadores jurídicos y a la formación de los juristas es que, como Ícaro, armemos unas alas con razones, con argumentos que nos permitan salir del laberinto de la ley, o al menos de ese concepto de ley que se justifica ya mismo, o del formalismo jurídico. Alcemos el vuelo, pero con la cautela de no volar tan alto y de pronto caer. Un vuelo que represente una racionalidad, una proporcionalidad entre el cielo y la tierra, es decir, la moderación al momento de la argumentación. Muchas gracias.